¿Tuvieron tuvieron conexión con la profe esta mañana? Sí, recién. Nos hizo como una especie de parcial. Dos ejercicios nos dio. Ajá. Y no, nos va a matar, me parece, el parcial. Nos hace poner cámara del lado de atrás, que se vea la computadora. Bastante exigente. Odio como todo lo que tenemos que hacer. Sí, 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 sí. Sí, sí, porque se va a cuidar a que no se copien, a que no estén en contacto con nadie. Sí. ¿Cómo va, Franco? ¿Todo bien? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Sí, 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 eso se va a cuidar. ¿Qué ejercicios hicieron? ¿Todo bien, Franco? Todo bien. ¿Los tienen? Ahí, sí, lo bajé, ahí lo voy a pasar al grupo. Dale. Sí, les habrá dado ejercicios que ya los habrá tomado. Yo ya les voy a ir subiendo en el transcurso de la tarde, les voy a ir subiendo lo que ha tomado en los teóricos el año pasado, así ordenadamente como para que los vamos respondiendo, así tengan idea de lo que pregunta, cómo pregunta. Son cosas conceptuales, chicos, de los temas como ustedes los temas que ustedes vinieron viendo, ¿sí? Los que van para este Claro. parcial. Dale. A ver, yo quería saber esto, espacio, busco el grupo, que fue el año pasado. Ahí lo mandé al grupo. Bueno, a ver, tenemos. Bien. Sí, justamente ese del primero les quería hacer ver. Vamos a plantear, a ver, primero. Les quería hacer ver ejercicios así de ese tipo, porque ese siempre va uno. De ese no me acuerdo nada, ni lo planteé. Bueno, vamos a ver. Y ya les voy a pasar más, ya les voy a pasar más para que tengan de eso. Miren, vamos a dibujarlo primero. Y ya vamos a ir a algo bien conceptual que tienen esos ejercicios, porque siempre van a algo conceptual. Tienen que tener algo presente a la hora de anular incógnitas para poder sacar lo que pide. Vamos a dibujarlo primero. Desde así. Ahí. Esto viene así. Este es el eje Y, el eje X, el eje Z. Y les da ahí hay una estructura que está siendo sostenida por cable. Bueno, ya lo leemos, no, a ver qué dice. Y acá hay un apoyo, está lleno de cotas ahí. Hay un apoyo acá. Después sale un cable desde acá hacia acá. Ahí. Después sale otro cable desde acá hacia acá.
Están a la misma altura. Ahí. Y después acá hay una fuerza de 10 newtons. 10 newtons. 10 kilonewtons. Y les da acotado. Estos dos cables están amarrados acá. Hay un apoyo. El anclaje de los cables. Esto tenemos así. Tenemos 1 metro acá, 2 metros acá. Y 3 metros, los dos, ahí les marcan así, como que estos dos están a la misma altura. De 3 metros. Esto le llama A, esto es G, esto es F, esto es C, esto es B. Esto viene así. Esto vale 1 metro. Metro, metro, 1. Bueno, vamos a ver qué nos pide, qué nos dice. Dice calcular el módulo de la fuerza del cable FC. Este cable está pidiendo S, FC, que bueno, que se aplica sobre la viga AGF. Dice el apoyo A, ese apoyo, ese vínculo, es una rótula, dice restringe solo desplazamientos. O sea, ¿qué quiere decir que restrinja solo desplazamientos, chicos? Que si lo tengo que hacer reaccionar a ese apoyo, ese va a reaccionar con fuerza, no con momento. Dice desplazamiento, no dice giro. ¿Se acuerdan que nosotros los vínculos que habíamos visto? O sea, en el espacio, cuando toma cosas así en el espacio, siempre da este tipo de apoyo. Ya van a ver otros que aparece en otro tipo de ejercicio que ha tomado, que son las bisagras. Ya van a ver que las bisagras actúan de una forma muy similar a esto. Pero siempre les dice, cuando son en el espacio, siempre les dicen qué tipo de vínculos son y les aclara qué movimientos son los que restringen. Como ustedes trabajan con vínculos en el plano, son los que más usan, en el espacio son mucho más complicados ese tipo de vinculación. Después dice los vectores. Los vectores directores, dice, de la fuerza de los cables, aplican sobre, bueno, redactado como la cara de ella, no, que se aplican sobre la viga AGF son, da la del versor GB, claro, la de este cable, da el versor, que me da la dirección. ¿Se acuerdan que los lambda eran los que me daban las direcciones a los, ya sea a los cables, a los tensores o a los vectores de posición? Y después dice al GF, al FC, que es este, también lo da el versor. Lo que nos está pidiendo es que calculemos el módulo de ese tensor. O sea, si tenemos que hacer un diagrama del cuerpo libre, ahí chicos, de la viga esa, ¿qué tenemos sobre la viga?
tenemos, bueno, esa fuerza que ya está sobre la viga, ese cable estaría soportando así, eso tira. Esta sería la fuerza F que B. Eso tira, porque la está aguantando, está tirando. Este también tira. Ese tira. Esto va a ser la fuerza sobre la FC. ¿Y qué otra cosa obra sobre la viga? Estaría actuando sobre la viga. Las reacciones del vínculo este, chicos. Ahí. O sea, yo estoy haciendo el diagrama del cuerpo libre sobre la viga. ¿Sí? No lo hago aparte para ganar espacio. O sea que esta parte ya no tendría que ir, esa parte no tiene que ir. El vínculo, ¿cómo reacciona sobre la viga? Acuérdense lo que les dijo. Ahí lo que dice el problema. Dice que ese vínculo restringe desplazamiento. O sea que yo tendría que poner ahí, sacarlo al vínculo y poner 3 fuerzas. O sea que está restringiendo los desplazamientos a las 3 direcciones. O sea, tendría que poner así. Una reacción así, que no las pide, ¿eh? No las calculen porque no las pide. Como es A, ahí donde está el vínculo, va a ser una AX, una AZ y una ahí. Ahí. Entonces, si ustedes se fijan, chicos, acá, están llenos de incógnitas, porque tienen incógnitas de cable, y 3 incógnitas en el apoyo A, o sea, en la rótula. Entonces, miren una cosa. Ahí viene lo conceptual que yo les quiero decir para que ustedes se den cuenta y ya se van a dar cuenta que en casi todos los ejercicios van a tener que hacer lo mismo. O sea, ustedes van a tener que decidir de tomar momento de una fuerza respecto a un punto. ¿Se acuerdan? Nosotros habíamos visto antes momento de una fuerza respecto a un punto en forma vectorial. Que yo les dije que eso lo íbamos a usar más que todo con el determinante. Acuérdense de eso. Que lo íbamos a usar más que todo en estos casos en el espacio, en 3D. Momento de una fuerza respecto a un punto. ¿Qué vamos a hacer? En forma vectorial, el vector posición R multiplicado por F. ¿Y esto cómo lo calculábamos? Hacíamos esto. Acá venían los versores fundamentales y J, K, las componentes de R, Rx, Ri, Rz, y después venían las componentes de F, Fx, Fi, Fz. Pero, chicos, miren esto. A los fines prácticos, para que nos sirva a nosotros poder aplicar un momento y una fuerza respecto a un punto, tendríamos que tomar momento en un punto que esté cargado con incógnitas. Por ejemplo, acá un punto que esté cargado con incógnitas es el A. ¿Ves? Si yo tomo momentos respecto al punto A, yo podría anular esas 3. Pero ojo que hay, si yo tomo momento acá respecto al punto A, me van a quedar los momentos de estos 2. Y estas son incógnitas. Y para eso aparece el otro momento de una fuerza, pero respecto a un eje. ¿Cómo lo aplicábamos esto? El momento de la fuerza respecto a un eje cualquiera, le pongamos L, ¿cómo lo aplicábamos a esto? Me quedaban los versores fundamentales, los versores, el versor característico del eje, o sea, que le da la dirección al eje, teníamos lambda x, lambda y, lambda z. Estas eran las componentes del versor asociado al eje, que me dan la dirección del eje, la orientación del eje, y después todo lo demás era igual. Rx, Ri, Rz, Fx, Fi, Fz. Primero,
Repasemos la diferencia que había entre uno y otro. Esto me daba un vector. Esto me da un escalar, un número. Ahora, fijemos la diferencia cuando me conviene aplicar uno y cuando me conviene otro. Chicos, lo que les acabo de decir, si ustedes tienen muchas incógnitas en un punto, les conviene que tomen momentos respecto a un punto, o sea, vayan a Pero en la mayoría de los ejercicios que la profe de ustedes toma, van a tener que aplicar este otro. ¿Por qué? Porque por ahí tienen ejes, o por ahí las incógnitas están sobre un eje. Y si ustedes toman momentos sobre ese eje, me anulan todas las incógnitas sobre el eje ese. Entonces, nosotros podemos hacer esto, miren esto que voy a hacer. Si yo tomo momentos respecto al eje, ustedes me dirán, tomemos momentos respecto al eje de la viga, respecto al eje Y. Y no me conviene porque voy a anular todo. Porque ves que las fuerzas están sobre el eje, esa está sobre el eje, esa está sobre el eje, y el peso está sobre el eje, voy a hacer todo cero. No me va a quedar nada. Entonces, busquemos la forma, o busquemos un eje de tal forma que me anule las incógnitas que no me sirven, que no me piden. ¿Cuáles son los que no me piden? A mí lo que me estaba pidiendo el problema, chicos, miren, el problema me estaba pidiendo que yo calcule la fuerza FC. Entonces, a esa la dejemos, no la anulemos. A esa que ya la tenemos, no la anulemos. Busquemos un eje, de tal forma que apliquemos el momento de una fuerza respecto a un eje, de tal forma que me anule y me anule este. Entonces inventemos un eje. Eso se puede hacer. No tienen que ser únicamente los ejes coordenados, chicos. Se puede inventar un eje. Entonces, lo que podemos hacer, pero acá les tendría que pasar el dibujo en limpio para que lo vean. Miren lo que voy a hacer. Les saco esto. Les vuelvo a hacer el dibujo. Miren esto, chicos. Hagámoslo sin las cotas, sin nada, para que nos quede limpio. Nosotros vamos a tener así. Lo que necesito son los puntos. Este es el eje Y. Este es el eje X. Este es el eje Z. Esta es la viga. No, me salió media temblorosa la viga. Bueno, acá está el punto A. Este es el punto A. Punto A. ¿Ve? Ahí está el G. Ahí está el F. Y ahí está aplicada la fuerza. Está aplicada la fuerza. Necesitamos el dibujo limpio, como para que podamos ver cuál va a ser el eje sobre el cual vamos a tomar el momento que nos convenga, ¿no? Y después tenemos un punto B acá. Ahí hay un punto B. Y acá hay un punto C que está a la misma altura, en Z. Ahí hay un punto C. Hacia acá, chicos, viene, miren. Hacia ahí viene uno de los cables, hacia ahí va el otro de los cables. Entonces, yo les decía, si yo no quiero que aparezca este cable, porque ese no me lo está pidiendo y también es incógnita, ve que el cable este va hacia B. ¿A dónde hay incógnitas también que yo no quiero, que no me lo están pidiendo y que yo no quiero que aparezcan en una sumatoria? ¿Para qué sumar incógnita en una sumatoria? Acá, en A, ve que A está cargado con 3. Ese cable también es incógnita, pero ese también es incógnita, pero eso nos pide. Entonces, nosotros lo que podemos hacer, tomar momento sobre este eje, chicos, que lo vamos a inventar. Vamos a tratar de marcarlo con rojo. Tomemos momentos respecto a este eje. Un eje, vamos a tomar el eje AB. ¿Por qué?
Porque si yo tomo momentos respecto al eje AB, yo anulo las incógnitas que están sobre A y la incógnita que viene a B. Ve que a B viene el tensor este, chicos. Viene la fuerza FGB, que esa no la tengo que calcular porque no me la piden. No anulemos esta, no anulemos esta. Esta sería la fuerza FGB. Esa sí, la anulemos porque no nos piden esto. Pero la otra, la fuerza FC, esa es la que nos están pidiendo. O sea, dejemos la FC y dejemos la que ya conocemos, que es esta, la de 10 kilonewton. ¿Se entiende lo que les quiero decir, chicos? O sea, busquemos un eje de tal forma que tomemos momentos respecto a ese eje, de tal forma que me anule la mayor cantidad de incógnitas que vayan hacia ese eje. Porque si yo tomo momentos respecto a ese eje, me va a anular las incógnitas esas. O sea, no van a aparecer en la sumatoria. Entonces, el planteo del problema es que ustedes me determinen bien ese eje. O sea, que se den cuenta de eso. Entonces, yo puedo decir acá, chicos, decir que la sumatoria de los momentos respecto al eje AB, tiene que ser igual a 0, para que eso esté en equilibrio. Porque la viga está en equilibrio, está quieta, está estática. ¿Qué tendría que hacer primero? Buscar el versor asociado a ese eje. Porque no se olviden que el momento de una fuerza respecto a un eje, tengo que buscar el versor asociado al eje S. ¿Sí? Entonces, ¿qué necesitamos para sacar el versor asociado a ese eje, chicos? Al eje AB. Vamos a buscarlo primero, después ya nos encargamos de las fuerzas. Total, los versores de este tensor lo tenemos. De todos modos, este no entra, ¿eh? Este no entra. El de este va a entrar. Este entra, que es el que tenemos que buscar, los versores, los lambda, los daba. A este, ¿se acuerdan? No sé si se acuerdan, allá hace mucho, que yo les dije que cuando ustedes me vayan a descomponer una fuerza que ya está asociada a un eje coordenado, que ustedes le den la componente esa al eje al cual pertenece, porque esta es paralela al eje Z, o sea, esos 10 kilonewtons se lo va a llevar el eje Z, negativo, porque está para abajo. O sea, a esa no hace falta que le asocien ningún versor para descomponerlo. O sea que lo primero que tenemos que buscar es la dirección del eje sobre la cual ustedes van a plantear el momento. ¿Cómo hacemos esto, chicos? Necesitamos las coordenadas del punto A, que el punto A es el origen de coordenada, está fácil. Entonces vamos a decir, el A es 0, 0, 0. Vamos al B. ¿Qué coordenadas tiene el B? Ojo que el B y el C están sobre la pared, chicos, ¿eh? O sea que coordenada en I no tienen. Ve que el I es el que sale, el que se va para adelante y el que se va para atrás. ¿Qué coordenadas tiene el punto B? Tiene 1 en X. 1 en X. En Y no tiene. Tiene 3 en Z. Esto, metros. ¿Cómo hacíamos para sacar el versor asociado a una dirección, ya sea una fuerza o una posición? ¿Se acuerdan que yo les dije? Con esto, nosotros venimos acá y hacemos que el lambda AB, el versor va a ser AB vector dividido en su módulo. Así o así, como ustedes lo quieran indicar, es lo mismo. Los profes de la cátedra lo denotan así. Entonces, ¿cuánto va a ser el vector AB? Extremo menos origen. Si el origen es A, el extremo es B, va a ser B menos A. Y al ser el A 0, 0, 0, entonces me quedan las componentes de B. Entonces me van a quedar, sería 1 menos 0, 0, 1 menos 0, 1, 0 menos 0, 0, 3 menos 0, 3. Entonces me va a quedar 1, 0, 3. Eso en metros.
saco el módulo. El módulo de eso sería 1 al cuadrado, es 1 más 3 al cuadrado, más 0 al cuadrado, nos queda raíz de 10. La raíz de 10 me queda 3,162. Metros con metros se les va. ¿Se acuerdan cómo sacaban las componentes del versor? Hacían esto dividido esto, me daba la primera componente. Esto dividido esto, bueno, me va a quedar 0. Esto dividido esto, me daba la otra componente. Entonces, me va a quedar las componentes del versor, ya las calculamos, las anotamos ahí con las otras que nos dieron como dato. Sería 1 dividido 3,162. Eso nos queda 0,316. Ahí está la primera. La segunda es 0. Esto se queda sin unidades, chicos. 3 dividido 3,162. Eso nos queda 0,9487. 0,9, perdón, 0,949 le vamos a poner. Listo. Esas serían las componentes del versor, asociado al eje al eje rojo que dibujamos ahí. Vamos a anotarlo eso acá y vamos a anotar esa que nos daban como dato. Vamos a anotar como dato esta nada más, que esa es la que nos sirve. Vamos a tomar, al tomar momentos respecto a este eje, no van a entrar en la sumatoria las reacciones de A y no van a entrar en la sumatoria el tensor que va hacia ese punto, porque como estoy tomando momentos respecto a ese eje, todas las que se proyectan sobre ese eje, los momentos son 0, ¿sí? Entonces, chicos, anotamos el lambda. ¿A dónde se los anoto? Acá. Lambda AB. Tenemos 0,316, 0 y 0,949. Y el lambda de del eje C, lambda FC, vamos a sacar ese. El FC. Tienen el FC menos 0,485. Tenemos menos 0,485. Y 0,728. La componente en Z. Ahí está. Listo. El otro versor no lo anoto por lo que les dije. Porque este cable se me va a proyectar, se me proyecta sobre el eje AB, sobre el cual vamos a tomar momento. Entonces el momento de ese cable, de ese tensor del FGB, va a ser 0. Lo mismo que los momentos de las tres reacciones de la rótula. Entonces, ¿cómo quedaría el planteo, chicos, acá? Si ya hemos dicho que la sumatoria de los momentos respecto al eje AB tiene que ser 0, entonces, le pongamos un nombre a esto. Miren, a este si quieren le pongamos P, ¿sí? Ya lo vamos a descomponer. Por ponerle un nombre a la fuerza esa que está en el cable, que está sobre la viga. Entonces vamos a decir, ¿cómo quedaría el planteo? El planteo va a ser momento de la fuerza respecto al eje, como las dos, con todos los momentos de toda esa fuerza van a ser sobre el mismo eje, va a ser el lambda AB versor escalar. ¿Quién? Hay que definir los vectores posición. ¿Se acuerdan que los vectores posiciones se tomaban de dónde a dónde, chicos? Era desde un punto, yo les había dicho, cuando ustedes vayan a tomar los vectores posición, tenían que ir desde un punto que esté sobre el eje hacia el punto de aplicación de la fuerza. Mejor si lo sacaban
hacia un punto, hacia el punto de aplicación de la fuerza. Por ejemplo, si tenemos que tomar el momento de esa, podemos tomar este vector posición. Miren, se los voy a indicar con rojo acá. Este vector posición, que vaya de A a F, el vector posición. Entonces, va a ser R a F vectorial, ¿quién? La fuerza FC. Ese sería el momento de la fuerza de este cable. Ahora, ¿cuál sería el vector posición de P? Va a ir otro determinante, como el momento va a ser sobre el mismo eje, va a ser el lambda AB, el mismo eje, este rojo, escalar. El vector posición lo tomamos desde acá hacia acá. Va a ser el vector A. Si quieren le pongamos otra letra que este no tenía. Este le podríamos poner, H le pongamos. Esto va a ser R a H vectorial P. Todo eso, chicos, esa sumatoria de esos dos determinantes me tiene que dar 0. De ahí vamos a despejar el valor de la fuerza esa que nos está pidiendo. O sea, fíjense qué tienen y qué nos está faltando. O sea, el lambda B, este ya está. Ya está listo para que lo llevemos al determinante. Porque es el mismo para los dos. Tenemos que tomar momentos respecto al mismo eje. ¿Qué otra cosa tienen? Los vectores posición ya los podemos sacar. Estos. Son diferentes los dos, ¿no? ¿Cómo los sacamos los vectores posición? Vamos a hacer esto. Vamos por los vectores posiciones, eso. Miren, chicos, acá. Las coordenadas de A ya están. Tendríamos que sacar las coordenadas de F. ¿Qué coordenada tiene F? Como punto. F únicamente está desfasado en el eje Y. ¿Cuánto? 2 metros. O sea, tiene 0, 2 y 0. ¿Qué coordenadas tiene H? H está desfasado 1 metro más. H tiene de coordenadas 0, 3, 0. O sea que si yo tengo que sacar esos vectores posición, el R a F y el R a H, voy a decir que los R a F es lo mismo de decir que es el vector AF va a ser F menos A. Pero tengan en cuenta que A es 0, 0, 0. Entonces me van a quedar las coordenadas de F. Entonces ahí me va a quedar 0, 2, 0. Eso en metros, chicos, porque eso es vector posición. No es vector, no es versor eso, ¿eh? Lo mismo hago con el RAH. Va a ser lo mismo de decir AH, vector posición, va a ser H menos A. Me quedan las coordenadas de H. 0, 3, 0 en metros. Y listo. Ya está este y está este. Los voy a anotar acá. Así vamos. Así tenemos espacio dejo para hacer los determinantes. Entonces vamos a decir el R a F tiene componente 0, 2, 0. Eso es metros. R H 0, 3, 0 metros. ¿Qué otra cosa conocen ustedes? Que les dije, P, chicos, cuando lo vayan a descomponer, ¿se acuerdan que cuando descomponíamos una fuerza en el espacio, nosotros teníamos que buscar un versor asociado con la posición para poderla descomponer? Pero P está paralelo al eje Z. Yo les había dicho que cuando ya pertenezca a un eje, que el módulo S se lo den al eje al cual pertenece.
que no busquen un versor para eso. O sea, si esto vale 10, está para abajo y es paralelo al eje Z, ahí directamente hacemos esto. Que P va a ser, sería 0 de X, 0 de Y y menos 10 kilonewton en Z. Chicos, ya está descompuesto ya. No hace falta que le busquen un versor. Al que sí va, al versor o al tensor que sí vamos a tener que descomponer es este. Y ahí vamos a tener que hacer uso del versor que nos daban como dato. Ahí vamos a tener que usar eso. Era larguito el ejercicio este, ¿eh? Sí, sí, está clarito el tema. Sí. No se hagan problemas, ya van a ver que todos de este estilo radican en lo mismo. O sea, buscan primero el eje sobre el cual tenemos que anular y ya van a ver que todos son similares, son todos iguales, ¿eh? Muy, muy similares. Por ahí cambia el dibujo, por ahí asustan los dibujos. Ya les voy a hacer ver los que han tomado en años anteriores y van a ver que todos radican en lo mismo. O sea, terminar con un momento, el planteo radica en eso, en tomar momentos sobre un eje, el eje que me anule las incógnitas que no van, de lo que no me están pidiendo, y así de ahí poder despejar lo que nos piden. Tratar de no anular lo que nos pide y de dejar lo que ya tienen como dado. Vamos a sacar esto, así descomponemos el tensor y vamos a aplicar los determinantes. Este nos está faltando, chicos, descomponer. Este. ¿Se acuerdan cómo descomponíamos un tensor en el espacio? Si yo me vengo acá, ahí, nosotros hacíamos esto para descomponer. Ahí tendríamos que decir lambda FC, ¿se acuerdan que ahí hacíamos esto? Hacíamos FC es al módulo de FC, posición, como la fuerza FC es al módulo de FC. Pero, ¿cómo sacábamos el lambda? Sacando el versor de esta forma. Pero el lambda ya lo tienen. Si el lambda nos damos como dato. Ve que el lambda FC ya era dato. Entonces, esto ni hace falta usarlo acá. Eso nosotros lo hacíamos cuando lo teníamos que hacer con los puntos. Entonces, esto ya lo tienen. Ve que ahí ustedes cópienlo. Tienen menos 0,485 menos 0,485 y 0,728. ¿Y cuánto van a ser las componentes de la fuerza FC? Paso el módulo, multiplico por cada una y ahí me quedan las componentes.